por la invitación que me hizo Alfredo participar acá, hablando un poco sobre la astronomía maya. A diferencia de mis compañeros, voy a hablar de otro cuerpo celeste, no tanto del Sol, pero voy a hablar de Luna. Generalmente se considera que la Luna representa un principio femenino del cosmos, de acuerdo con el pensamiento cosmovisional mesoamericano. Igualmente también en la cultura maya, la Luna por lo general se considera como de carácter femenino, y siguiendo esta dualidad de conceptos se puede decir que a ambos astros los pobladores mesoamericanos les asignaron los poderes, las fuerzas, autoridades de carácter masculino o femenino, respectivamente. Se puede decir que como en la cosmovisión mesoamericana existe un paralelismo entre la organización social, el cuerpo humano y el cosmos, los hombres asumen papeles y atribuciones solares, mientras que las mujeres son recubiertas con signos selénicos. Eso es la cita de un trabajo de Mario Di Marion. Pero en esta conferencia voy a hablar también sobre la dualidad observada en las manifestaciones lunares. Comúnmente se supone que en el pensamiento maya la luna fue personificada por dos deidades, de las cuales una, la joven, representaba la fase creciente, mientras que la otra, la vieja, representaba la fase menguante. Siguiendo un poco en la línea que presentó mi colega y amigo Iván Sukaiz, voy a decir que eso también es un poco el mito, impuesto ya por la cultura global, por la cultura occidental. Como sabemos, el problema con la luna es que no es tan regular, que el periodo sinódico de la luna dura un número de días que no se puede encerrar en números enteros. Por lo general, una lunación o un mes sinódico pues es un periodo de tiempo que la luna tarda en llegar de nuevo a la misma fase. Por ejemplo, contamos de una luna nueva a una luna nueva, de una luna llena a otra luna llena, y con esto completamos un ciclo. También sabemos que si empezamos con la luna nueva, en mitad de ciclo va a aparecer el plenilunio, o sea, más o menos sería el día número 14 o 15 del ciclo, y luego tenemos otros 14 o 15 días para llegar de nuevo a la luna nueva. Aquí hay números muy horrendos, pero ni modo, tenemos que trabajar con los números, eso nos encanta. Y ustedes pueden ver que no hay números enteros. La lunación no es un fenómeno regular, puede a veces durar un poco más que el promedio, puede a veces durar un poco menos del promedio que está aquí expuesto. Pero después de unas 13 o 14 lunaciones ya podríamos calcular que el promedio de ciclo lunar es 29.53. Ya vamos a regresar, pero vamos a tener 6 o 7 lunaciones que siguen una tras otra, son consecutivas, arriba de este promedio, y luego otras 6 o 7 por debajo. Obviamente los mayas, sabemos todos que conocieron solo los números enteros, no conocieron los números fraccionados, entonces tuvieron solamente asignar valores de 29 o 30 días para un mes, para una lunación. Si asignamos los días, los meses de 29 o 30 días alternándose, por ejemplo 29 más 30 nos da 59, lo dividimos entre 2, llegamos a 29.5. Entonces vamos a estar
un poco por debajo del promedio 29.53. Para lograr este promedio se necesita más meses de 30 días y menos meses de 29 días. La proporción sería, como está aquí, entre 48% y 52%. El otro fenómeno que comúnmente conocemos es que la luna no se ve en ciertas partes del mes. Este periodo de la luna es oscura también puede variar. Aquí no va a entrar en cálculos astronómicos para explicar por qué estas variaciones existen. El promedio, la luna desaparece por 3.5 días en 50 casos, es decir, 50% de casos. La luna es invisible 2.5 días, solamente 37%, pero a veces el periodo se puede prolongar hasta 4.5 días de la invisibilidad lunar. Lo que da que, contrariamente al conocimiento popular, la visibilidad de la luna puede aparecer entre 25 y 27 días. Y lo que la gente piensa que el ciclo de 28 días refleja la luna visible, obviamente la luna no puede llegar en estas latitudes geográficas a verse hasta 28 días. La ventaja de estos días, 27 días, es que este día se divide entre 3 o 9 y entonces por eso el número 9 con frecuencia lo asociamos con la luna. Pero los mayas no lo sabían y los mayas solamente, como sabemos, asignaban los valores de 29 o 30 días al mes lunar. Yo por eso no quiero, o sea, todos mis compañeros normalmente no ven ninguna diferencia entre el mes sinódico, la lunación o mes lunar. Yo quisiera aquí dividir, porque vamos a hablar de las unidades formales de 29 o 30 días, las que los mayas asignaron a la luna, y en mayor de los casos los mayas no observaban físicamente la luna, pero inventaron los ciclos regulares que oscilaban entre 29 y 30 días. Este mecanismo lo conocemos como las series lunares. En las inscripciones mayas, después de la fecha marcada en la cuenta larga, había un grupo de glifos, de los cuales 5 o 6 glifos se refieren al movimiento de la luna. Estos glifos son 6, como decía. En esta transparencia solamente hay 5, me falta un glifo E. Los glifos son E, D, C, X, B y A. Los conforman las series lunares. ¿Qué estas series lunares nos dicen? La primera cláusula dice cuántos días pasaron después cuando la luna apareció en el cielo. O sea, ustedes pueden observar en un momento dado, la luna aparece por primera vez después de un periodo corto de la luna oscura, de la invisibilidad, en el cielo poniente, todavía no muy alto, se llama la luna joven, tierna, apenas se ve el creciente de la luna. Eso es el primer día cuando apareció en el cielo. Y luego contamos el día número 2, 3, la luna ya se ve un poco más alto y su creciente ya es mucho más visible. Otro glifo es el glifo C, que tiene 3 variantes de cabeza. Como ustedes pueden ver, una es la cabeza masculina, que representa el dios jaguar del inframundo. Otro es todavía un debate entre los grafistas. Antes se consideraba que representaba una cabeza femenina de la diosa lunar, pero hoy en día se piensa que representa al dios del maíz, el dios del maíz tonsurado, sobre todo. Y el tercero es el cráneo, que representa posiblemente al dios A, según la clasificación de Sheldrake. Entonces tenemos 3 variantes de cabeza,
de este glifo, y tenemos 6 numerales, seis coeficientes numéricos que se asocian con estos glifos. En total tenemos, voy a volver todavía, el glifo central, 713, hoy en día se lee como Kaal, y esta notación quiere decir que se ataron los glifos encabezados por una de estas 3 deidades. Se puede decir que pues, hay 3 variantes de cabeza, hay 6 numerales, tenemos entonces 18 diferentes posibilidades de marcar hasta 18 diferentes meses lunares. Al rato voy a resumir todo. Luego sigue el glifo X, que aquí está en la publicación más desarrollada, son hasta casi 15 variantes de este glifo, nos faltan 3 para tener 18, pero se puede ver que hay una cierta asociación entre el glifo C y el glifo X, cuya naturaleza posiblemente es el nombre de este mes lunar, pero no se todavía han logrado con éxito las lecturas de todas las variantes del glifo X. Luego sigue el glifo B, simplemente se refiere, es descriptivo, no se refiere a la luna, solamente dice el nombre, su nombre joven, su nombre sagrado. Y finalmente llega el glifo A, que se refiere a la duración del mes lunar actual, que puede tener o 29 días o 30 días. En total, podemos entonces leer esta inscripción, que en este ejemplo son 6 días, 6 llegó, luego tengo que describir que es una quinta luna del dios del maíz. Glifo X es su nombre sagrado de 10. El resto ya está en paréntesis en esta transparencia. Eso es toda la información lunar. Lo bueno es que tenemos más de 300 series lunares, no todas son completas, y estas series lunares demuestran las diferencias entre diferentes ciudades-estados mayas. Entonces, hay un periodo cuando muchas de las series lunares se parecen una a la otra, sobre todo en el glifo C, es el mismo variante de la cabeza, es el mismo numeral, pero hay periodos que cada sistema, cada ciudad-estado tiene su propio sistema. Aquí tenemos toda la explicación, son las tandas de prácticamente 36 diferentes meses lunares, 3 variantes de cabeza, cada uno acompañado por 6 numerales. Primero tenemos una tanda, por ejemplo, de dios A, este es el caño, viene de 1 a 6, terminada esta tanda, empieza el dios del maíz, de 1 a 6, y luego empieza el dios jaguar de inframundo, también pasa por 6. Estos meses tienen algunos 30 días, algunos 29, en la forma regular se alterna. En la parte de derecha es cuando aparece la minoría, aparecen los meses lunares. Al revés, el que tenía, por ejemplo, 29, aquí aparece con 30 días. O sea, en total, en teoría, existen hasta 36 diferentes meses. Pero eso es el acervo básico de las series lunares, podemos decir. Y la parte mitológica, aquí tenemos una vasija de la clasificación de Justin Kerr, en la cual tenemos una corte, tenemos una diosa lunar, aquí muy bien sentada, tiene un signo de la luna, aquí se puede notar, y presenta un conejo que recoge del dios N la vestimenta, su sombrero, posiblemente su traje, él está ya totalmente desnudo, y detrás hay 4 individuos que también tienen los signos de luz de la luna, como ustedes pueden ver, y aquí
prácticamente es la parte del primer personaje, es la serpiente Witz, entonces pues lo acompaña a Dios del maíz, que está aquí presente. Entonces tenemos algún mito en el cual Dios, él pierde sus atavíos. El mito es muy común en diferentes representaciones de las vasijas, pero aquí tenemos, como podemos decir, la corte de la diosa lunar y todos estos individuos que observan esa escena están ligados a la luna. Entonces, en el fondo lunar, este mito debe de percibirse, y eso un poco nos da el fondo para explicar los patrones del Bifo C. En Xultún, en Guatemala, hace 3 años se descubrió este templo en donde encontraron esta bonita tabla lunar, ya está bien reconstruida, en original no era tan bien preservado, en el cual tenemos estos mismos variantes de cabeza del Bifo C. Tienen una secuencia, tienen los numerales que van desde izquierda hasta la derecha, están aumentándose, y si ahora lo veremos, bueno, aquí cada 3 cabezas se repite la misma. Aquí tenemos la primera, el cráneo, aquí aparece, aquí aparece, aquí aparece. Es la forma regular de 27 diferentes columnas que representan 3 por 9 diferentes variantes de cabeza del Bifo C. Aquí hay que ver el último. Tenemos entonces los ciclos de 6 meses lunares. Aquí ustedes pueden calcular fácilmente: 8, 17, 8 por 20 más 17, 177 días está en esta tabla. O sea, 177 días quiere decir que tenemos 3 meses de 29 días, 3 meses de 30 días, y aquí viene todo el resumen de esta tabla. En el color anaranjado se ven ciertas desviaciones, porque aquí aparece siempre el número 178. 178 quiere decir que había 22 meses de 29 días más 4 meses de 30 días. En total tenemos un mecanismo que nos describe hasta el 4.784 días. De esta forma organizados, los primeros, aquí tenemos varios meses de 177, pero luego viene 178, y luego ya tenemos regulares: 4 meses de 177, un mes de 178, 4 por 1 y 1 de 178, que nos da finalmente una estructura regular, salvo estas dos primeros periodos de 177 días. Si empezamos del este, ya vamos a tener una regularidad en esta tabla. Son los ciclos de 886 días, de los cuales tenemos siempre terminándose en el ciclo de 178. Significa que aquí se agregó un mes de 30 días más y quitando un mes de 29 días. Y eso lo traducimos como un mecanismo de intercalación. Ok, entonces aquí tenemos las lunaciones ahora, lo que se observa realmente. Entonces aquí 6 lunaciones, tiene este número de días, 12 lunaciones, tiene este número de días, y así llegamos. Pero ya cuando casi llegamos a un día de distancia, se corrige este error. De nuevo, aquí casi llegamos a un día de error con respecto con este, lo corregimos y ya de nuevo nos emparejamos. Eso es un sistema de intercalación regular que permite de que la luna registrada por las series lunares no se aleje demasiado de la luna observada. Después de un tiempo, cuando casi el error es de un día, lo corregimos, agregamos un mes lunar de 30 días más, el mes de 29, y entonces estamos de nuevo a la par con la luna observada. Obviamente las series lunares no se podrían alejar demasiado de la luna observada, ¿no? Porque
era importante parte del discurso del gobernante que estaba rigiendo la esfera. Tenemos de nuevo esta regularidad, aquí mejor explicada, varias propiedades numerológicas de este número, lo que quiere decir el ciclo de 2392 es la llamada fórmula de Palenque. Este ciclo es simplemente el doble de la fórmula de Palenque, pero si lo multiplicamos por 2, o sea, 5 fórmulas de Palenque, llegamos a la fórmula de la tabla de eclipses del Códice de Dresde. O sea, dentro del esquema que obligó a los Arquinot Maya de crear este sistema de 886 días, ya aparecen las semillas de un sistema que aparece en la tabla de eclipses, que sirve para predecir eclipses, no sirve para estar a la par con la luna observada. Aquí tenemos el Códice de Dresde, aquí tenemos las primeras tandas, 8-17, ya sabemos que es el lapso en la cómputo maya de 177 días, aquí tenemos 4 columnas de 177 días, en total 8, 17 es 177. Entonces la estructura es la misma. Ahora, hay que acordarse que 177 quiere decir que hay un número par de meses de 29 y 30 días, no se intercaló nada. Pero cuando hay 178, significa que se hizo una corrección, una intercalación. Aquí tenemos de nuevo el número consecutivo de estos meses que están corrigiendo los errores con respecto al mes sinódico, y finalmente aterrizamos en la tabla de Dresde, que yo tuve que un poco de maquilarla para obtener estos periodos más cercanos a la tabla de Schulthun. Ustedes pueden ver en amarillo, por ejemplo, marqué una parte. Empezamos con 2 periodos de 177, lo mismo tenemos en la tabla de Schulthun, eso es igual a eso, y luego tenemos aquí en Schulthun esta columna, y aquí tenemos en el Dresde esta. En el Dresde aparecen los lapsos de 148 días, lo que quiere decir que se refiere a 5 meses y no a 6 meses. La tabla de Schulthun es regular, siempre tiene 6 meses, pero el Códice de Dresde de vez en cuando tiene los periodos de 5 meses que son necesarios para predecir los eclipses. El periodo de los eclipses no es igual a 6 meses, es un poco menor. El mes draconítico es el mes de 173 días. Entonces, de vez en cuando, los eclipses se van a separar del periodo de 177. Si calculamos los eclipses lunares, a veces aparecen después de 5 meses. Hay un eclipse lunar después de 5 meses, solar de 5,5 meses, y otro lunar cumpliéndose 6 meses. Esta tabla tiene un número total aquí puesto de 11.958 días, plus minus 2, porque si nos fijamos en estos ciclos de Tzolk'in, llegamos al periodo de 11.960, que es una conmemoración, sincronismo de 46 vueltas del calendario de 260. Y entonces, ¿dónde está aquí la división de las diosas de la luna? En la agricultura lunar maya, también mesoamericana, sí se puede decir que dividimos la luna en 2 periodos, no como nosotros en 4 periodos, porque tenemos luna nueva, luego primer cuarto, luna llena y tercer cuarto. Los mayas no tuvieron esta división. En la agricultura lunar, que es, digamos, una práctica muy fundamentada que todavía sobrevive en Yucatán, se fija en los periodos de la siembra y cosecha de diferentes plantas, cuando la luna es o creciente o es menguante. Entonces, se resaltan 2 fases lunares, y eso podemos decir que había en la división conceptual maya esta estructura, y no como nosotros, incluyendo el primer y tercer cuadro que originó la semana. Pero
no tenemos muy bien identificadas las deidades lunares en el periodo clásico y postclásico maya. Primero que la luna se está a veces confundiendo con la deidad del maíz tonsurado, aquí pueden ustedes ver, tiene la misma falda con el elemento romboroide, tiene también el mismo signo lunar, pero este es el dios del maíz, es masculino y eso es la deidad femenina. Entonces, hasta finales del periodo clásico, también sabemos que en la iconografía maya había dioses y diosas lunares. No había todavía este concepto tan bien diseminado hoy en día, que la luna siempre es femenina. Eso no es cierto, porque en algunas comunidades mayas, en los Chiapas, la luna llena cambia de género. Podemos decir, sería transgenérica la luna o algo por el estilo, hablando del lenguaje moderno. Pero tenemos estas palabras, y eso encontramos en los códices, que antes se traducía estas palabras ish, quiere decir mujer, ur, luna, o sak, ish, ur, sak, color blanco. Entonces había una deidad que representaba la luz lunar. ¿Qué podemos ver en los códices? Aquí tenemos la representación, una de las pocas representaciones de la diosa luna. Esta mujer aquí está sentada, no está en la tabla de eclipses, está en la tabla de Venus, al lado de eclipses. Y está su nombre como Ish, con el complemento fonético Ik, que podemos ver como Ishik Ur, o sea, mujer luna. Y está la dirección, porque es Venus, marcada la dirección oriente. Entonces se podría eventualmente pensar que se refiere a la luna menguante. Otra representación de otro nombre de esta diosa en la misma dirección, Laquín oriente, aparece. Son dos únicas referencias a la diosa lunar en el códice de Dresde, con este nombre que es mujer luna, Ishik Ur, y podría referirse a la luna menguante. Tenemos muchas representaciones de la llamada diosa y la que es joven, la que todo el mundo asocia con la luna, pero no aparece nunca el vocablo de luna. Antes se pensaba que este prefijo sí podría, desde los tiempos de Thomson, traducirse como U, pero las lecturas posteriores, sobre todo de Cristina Hernández y Gabriel Bale, descartaron esta posibilidad. Y hoy en día se lee como precisamente Cap, la tierra. Y aquí está todo ya escrito, ahorita vamos a ver más ejemplos. Sin embargo, hay investigadores quienes todavía sostienen que esta diosa joven representa a la luna. Entonces, por ejemplo, Bárbara Tedlock ve en diferentes almanaques en los códices de Dresde y Madrid sus encuentros con otros individuos, objetos, como su paso sobre el cielo, en donde tiene encuentros con otras constelaciones. Aquí vienen los adjetivos a este tipo de encuentros. Aparece, por ejemplo, aquí con otra deidad. El almanaque es de 52 días. Y entonces ella está aquí representada Yatan, o sea, su esposa. Hay un pronóstico. Entonces, esta ligatura con alguien otro se traduce como una conjunción. La luna está en conjunción con un asterismo o con una constelación o con una estrella. Pero quiero decir que, obviamente, son las interpretaciones que asumen, aunque el texto no dice. No hay ninguna referencia de la diosa joven con la luna, pero hay este mito todavía que existe entre muchos investigadores. Otro tipo de este tipo de cálculos, aquí de nuevo está. En total se encontraron hasta 12 almanaques lunares. Se resaltan los periodos mencionados, pero quiero también demostrar que los investigadores resaltan, aquí está 29, entonces tiene que ver con la luna, por ejemplo, ¿no?
como en este caso. Para ya no alargar más, tenemos diosa de la tierra o diosa terrestre, como no quiero decir que vive en la tierra, pero es como adjetivo. Y la otra es diosa blanca, el color sac, puede ser blanco, puede referirse también a algodón, a algunas otras cosas. Entonces tenemos dos nombres de esta diosa y tenemos la diosa O, que es la diosa vieja, como aquí siempre anda con recipiente, como ustedes pueden vaciando del cántaro el agua, aquí viene su nombre, aquí pueden ustedes ver su nombre, y obviamente aquí viene el nombre de esta otra diosa, y en todos los casos podemos leer como Chak, Chel, color rojo o adjetivo relacionado con cante. Entonces traducimos esto o como la diosa que se llama rojo arco iris, la roja, la del color rojo del arco iris o la del grande del arco iris, o siguiendo las traducciones de Eric Velázquez, la roja del horizonte o la grande del horizonte. Aquí está ella en el Madrid 10 junto con Chak, vaciando también canta. Para finalizar esta charla quisiera resaltar que esta asociación, este complejo simbólico, luna, prueba, cenote, agua, empieza en un periodo muy interesante en Yucatán, en la parte norte de la península de Yucatán. O sea, aparecen estas asociaciones poco a poco en siglo 7, 8 y en siglo 9, obviamente los códices post-clásicos también resaltan esta asociación. Lo que yo quiero resaltar, podría eso indicar el cambio climático de aquel tiempo, o sea, la llegada de muchas sequías que en los siglos 8, 9 estaban diezmando la población. Hoy en día, entre los choquis, por ejemplo, hay este concepto de que la luna, cuando es creciente, es húmeda y la luna menguante se seca. Y la luna en general se puede representar como un cántaro. ¿De dónde viene esta asociación? Viene de señales de dedo. La luna horizontal es llena de agua, la luna vertical está vaciando el agua, y como de dónde viene, viene de eso. Alrededor del mes de abril, la luna observada empieza a cambiar su ángulo, la primera luna observada en el cielo poniente. Desde los meses de invierno la luna se ve horizontal, pero a partir de abril la luna se vuelve vertical para coincidir con el solsticio de verano y ahora está muy canteada, como dicen los indígenas. Y luego a partir de septiembre de nuevo poco a poco va a verse así. Entonces, si observamos cuando viene la temporada de lluvia, cuando la luna es todavía horizontal, se llena con agua. Cuando viene esta posición, empieza a vaciar el agua. O sea, viene la temporada de lluvias. Entonces tenemos dos conceptos de Venus, de luna, una que avisa sobre la temporada de lluvia, y aquí la énfasis está puesta en la forma del creciente, que cambia sus ángulos. En los primeros 2 o 3 días después, cuando aparece en el cielo, cuando ya está más alto, ya se pierde este efecto. Entonces lo importante es, como lo observan todavía muchos campesinos, tanto en México, en el altiplano mexicano, como acá, porque la llegada de las lluvias es muy semejante, observan la forma del creciente de la luna. Si es vertical, ya viene la temporada de lluvia; si es horizontal, todavía no viene. Pero tenemos otro aspecto de que la luna menguante es la que está vaciándose, que se seca. Pero esto está relacionado con cualquier periodo de temporada de lluvia. Eso no avisa sobre la llegada de la lluvia, pero dentro del periodo de la humedad, de la lluvia, dice cuándo puede llover más. Normalmente llueve más en la luna menguante.
Ahora, en el imaginario colectivo de la cultura popular, ustedes pueden ver que Ixchel se presenta como la diosa joven. La Ixchel se supone que proviene de Chacchel, de esta diosa de los códices, nomás que allá se llamaba Roja y ahora se llama Ixchel, la del horizonte o la del arco iris. Y en la cultura popular predomina este aspecto. Creo que esta cosmovisión, este cambio de cosmovisión, apareció en posclásico y tardío o en la conquista. Está relacionado eso con la posición de Chetumal y de Isla de Mujeres frente al resto de la península. La gente caminando hacia el poniente puede a las horas de la madrugada ver la luna menguante. Y entonces, después de caminar, encontraron que la luna se mueve a lo largo del horizonte y llega a algunos puntos extremos, que más al norte ya no puede pararse, más al sur, pero no como los solsticios cada año, pero cada un periodo más o menos igual a 18.5 años, después 18.6 años. Llega a sus extremos. A veces llega a este extremo, a veces llega a esto. Para llegar de este a este necesita 9.3 años. Y encontramos, Iván Spreitz y Jesús Galindo hicieron las investigaciones astroastronómicas y encontraron que de veras el templo de Ixchel, bueno, cerca del templo de Ixchel, hay orientaciones hacia estos extremos lunares. Aquí está el Xcaret, del trabajo de Sleteland, puesto, y aquí está el mapa de Sleteland que muestra algunas orientaciones. Es tan importante porque si hablamos de las peregrinaciones que aparecieron en periodo posclásico rumbo a Isla Cozumel, la gente que pasaba y veía la luna menguante también podía darse cuenta de que a veces la luna menguante está más al norte, a veces más al sur. Y podían hacer este tipo de peregrinaciones. Lo importante es también decir, ya para terminar, que ustedes vieron en los glifos D y E se decía Jul, la luna arribó en el cielo, llegó al cielo, se utilizó la palabra Jul. Con el mismo vocablo, los diccionarios coloniales del yucateco determinaron a los peregrinos, los llamaron Julá. Entonces ellos también arribaban al templo. Aquí está la única imagen donde eventualmente podría verse la diosa Ixchel de los periodos anteriores al siglo XX. Es del año 46, del trabajo de 46. Y en este momento fue a este ídolo, a esta estatua, rendido el culto, y luego esta cabeza fue traída al Museo de Cozumel. Entonces podemos ver que no hay ninguna estática en la cultura. De acuerdo con el desarrollo conceptual, de acuerdo con sus necesidades, los mayas eran capaces de desarrollar, no de estancarse en sus conceptos, pero en cada momento desarrollaban más conceptos sobre la luna. Unos eran para los sacerdotes, para los líderes políticos, gobernantes, y otros conceptos eran más ligados a las necesidades de la gente común, o sea, la agricultura, la medicina, la adivinación, digamos, las cosas relacionadas con los quehaceres femeninos. La luna fue uno de los elementos que sirvió para resaltar las diferencias de género. Aquí, para terminar, hay dos diosas, una es diosa A, otra es diosa lunar, y comparten el conejo, como ustedes pueden ver. Está todavía sin explicación muchos elementos, y uno de estos es porque aquí las dos aparecen en la misma transparencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a